Uno paradoja sorprendente que a mí en particular me sorprendió bastante. Bienvenido, bienvenida a mi canal, soy Carlos Lorite y en el día de hoy vamos a ver Cloverfield Paradox. Comenzamos. Bueno, en primer lugar me parece un poco injusto que esta película no haya tenido más pegada, que no haya tenido más publicidad y que realmente se haya hundido un poco en el catálogo de películas. Porque me parece en realidad una película bien construida, aunque tiene algunos tópicos o algunas formas que, digamos, pueden crear dudas, pero en general es una película que se deja ver, en general es una película que tiene elementos como materia oscura, como viaje espacio-tiempo, como portal dimensional, etcétera, etcétera, que, bueno, me parecen bastante interesantes, dentro del contexto, por supuesto, de que están intentando salvar a la Tierra y que, bueno, tiene un final un poquito inesperado. Pero bueno, esto como siempre vamos a verlo paso a paso con la sinopsis, los aspectos técnicos y los aspectos a destacar. Vamos con la Tierra en guerra y en mitad de una crisis energética, un equipo de astronautas se encuentra en el espacio tratando de dar con una solución a los problemas del planeta. Pero durante una maniobra fallida, la estación espacial queda flotando sin saber muy bien por qué y sin saber cómo volver a su punto de origen. Las cosas dentro de la nave ocultan una realidad mucho más terrorífica. Bueno, vamos a ver los aspectos técnicos y en este caso voy a empezar con que la crítica y el público no tratan muy bien a la película. La película pasa un poquito desapercibida y por supuesto se queda en un 4,5. Digamos que la tildan como simplona y demás. Es verdad que la trama es un poquito enrevesada y que sí que tiene algunos elementos que podrían ser mejorados, pero creo, como he dicho anteriormente, que está un poquito injustamente mal valorada. A mí sí que me gustó esta trama de saltos espaciotemporales a raíz de un experimento fallido con materia oscura, ¿no? Crea, digamos, un multiverso, etcétera, etcétera. A mí realmente la trama, como digo, me gustó, simplemente que obviamente se podían haber hecho algunas otras cosas mejor, como todas las películas en realidad. También dentro de la película incorporan tramas o subtramas de misterio que creo que le van dando fuerza a los plots alternativos y lo que es darle cuerpo básicamente a lo que es la película en sí. En el entorno técnico creo que está muy bien realizada, una película de no demasiado presupuesto que se desarrolla en entorno cerrado, es decir, en un estudio, en una nave. Entonces, con esto, ¿qué conseguimos? Un entorno controlado y un entorno en el que no tenemos que salir, no tenemos que bueno, pues desplazarnos a otros lugares y obviamente se abarata el coste de la producción. Dentro de eso pues tenemos una serie de personajes que actúan como una especie de cluedos dentro de la nave, porque al hacer un espacio-tiempo, digamos que comparten ese espacio-tiempo con ese otro multiverso y lo que pasa es que, digamos que se desarrollan, bueno, pues dobles personalidades, algunas partes de la nave, algunas personas comparten tiempo con esa otra dimensión y entonces, bueno, pues se generan algunas paradojas interesantes. En este sentido, como digo siempre, no es la mejor película del mundo, pero tampoco es la peor película del mundo y de hecho, como digo, a mí me entretuvo mucho. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial, hasta el fin de los días. Bueno, vamos a pasar a ver los puntos destacados que yo he extraído de esta película, por supuesto, y el primero de ellos es la OTAN versus Rusia. Como todos sabemos, desde el surgimiento de la Guerra Fría siempre ha habido una tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que luego pasó a ser la OTAN y el Pacto de Varsovia. Estas, digamos, redencillas, estos piques y estas tiras y aflojas se trasladan a la nave. Por supuesto, la nave, como digo, tiene personal de todo el mundo, porque el problema es todo el mundo, el problema es global. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasan a la nave? En este caso intentan resolver un problema energético global y tenemos nuestro cosmonauta ruso y, por supuesto, nuestro integrante alemán y nuestro integrante estadounidense. Entonces, y se crean una serie de fricciones entre lo que podríamos llamar la OTAN y Rusia, cosa que a día de hoy es algo que está sucediendo de una forma o de otra. Pasamos de una guerra fría ya a una guerra abierta o a una guerra semiabierta, por decirlo de alguna manera. Bueno, hacemos un alto en esta paradoja, saltamos de dimensión y, como digo siempre, like, suscribiros, campanitas, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales y comentadme aquí si habéis visto Cloverfield Paradox.
¿Qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo con la crítica? ¿Estáis de acuerdo con el público? ¿Estáis por encima de la media, por debajo de la media? ¿No la soportáis? ¿La soportáis? ¿Os parece sobrevalorada? ¿Os parece infravalorada? Cualquier cosa aquí en la caja de comentarios. Y ahora sí, continuamos. El segundo punto son los efectos especiales. Creo que los efectos especiales están bien hechos. Sin más, no tiene otra historia. Está bien hecho porque vemos los exteriores de la nave bien construidos, vemos ese salto, vemos como el movimiento de la nave, etcétera, etcétera. Pero los efectos especiales que más me llaman la atención es cuando se generan esas paradojas. Es decir, cuando, por ejemplo, a uno de los tripulantes le cortan un brazo y el brazo está vivo. Son efectos especiales en realidad mecánicos, son efectos especiales muy tradicionales, pero que funcionan muy bien en el contexto de la trama de la película. ¿Por qué pasa esto? Porque ese punto comparte materia en ese salto espaciotemporal. Entonces, digamos que en un punto existe y en otro punto no existe. Es decir, esto es, bueno, pues las paradojas que generan los espacio-tiempo, algo que me parece, bueno, pues bien representado. En otro punto, el cosmonauta ruso, y muy en la línea de Alien, bueno, pues comparte espacio con los gusanos, que le crecen en su interior. Entonces, bueno, pues tiene algunos síntomas y luego llega un momento en el que, bueno, pues está malo, comparte espacio también con su yo, con su ego diabólico, por decirlo de alguna manera, que también, bueno, pues entra un poco en la trama, y como digo, a modo de Alien, pues salen todos los gusanos del interior del cuerpo disparados, algo que me parece bastante interesante. Dentro de esto, dentro de esta trama de compartir espacio-tiempo, de la paradoja, también aparece un astronauta que sustituiría, digamos, a este astronauta ruso y da pie a lo que podría ser una realidad alternativa, es decir, como que el control de la misión estuviera dudando entre esos dos astronautas y en un punto eligiera a uno y en un punto eligiera a otro. Esto, por supuesto, dentro del contexto de las paradojas, dentro del contexto espaciotemporales y de multiversos, creo que está bastante interesante. Por eso digo que la película tiene cositas de trama muy interesantes y que, bueno, hay que entender, pero que yo creo que funcionan bien dentro de lo que es esta trama. El tercer aspecto a destacar, y dentro de lo que serían los efectos especiales, es la interpretación o la recreación del cero absoluto que hay en un momento de la trama. Tenemos una tripulante china que, por cierto, no habla nada de inglés, es todo chino. Los tripulantes entienden el chino y ella entiende el inglés. Es una cosa que realmente me parece interesante que podamos entender los diferentes idiomas de la Tierra. Pero bueno, el caso es que ella queda atrapada en una escotilla porque detectan una fuga de agua de un tanque y lo que pasa, bueno, por este misterio, por diferentes vicisitudes de la trama, es que esa cámara se llena de aire y no la pueden salvar de ninguna de las maneras, con lo cual la tienen que lanzar al espacio, que esto es un clásico de la ciencia ficción espacial, lanzar a alguien al espacio, de una forma u otra, y desde luego no puede faltar. Pero bueno, que me lío, en este caso cuando abren las escotillas de fuera para expulsar a la tripulante china, pues se congela el agua y se genera una especie de cero absoluto muy bien representado. Simplemente me llamó la atención y quería destacarlo aquí. El cuarto punto es el portal dimensional, el portal que abren con digamos ese experimento fallido. Digamos que es un portal parecido a The Fog, a la niebla de Stephen King, y muy bien adaptada en la película o la serie de The Fog, que a mí particularmente es una serie que me gusta mucho y es un entorno que me gusta mucho. Digo esto de que es muy parecido a lo de The Fog porque digamos que la nave se intuye que está en peligro, se intuye que los tripulantes están en peligro, se intuye que los tripulantes están fuera de situación completamente, pero no se ve realmente todo lo que hay fuera o todo lo que podría haber fuera. Creo que es algo que mantiene bien el misterio y mantiene bien lo que es la trama y lo que es, digamos, la aceleración, cómo urge restablecer el proyecto para que puedan volver al punto de inicio. Y hilando este portal dimensional, tenemos el quinto punto, que es, digamos, cuando vuelven al punto de origen. Cuando vuelven al punto de origen se dan cuenta que han traído algo de ese portal, que digamos, obviamente ese portal es un portal a una dimensión que no conocen y que el espacio-tiempo o las vicisitudes del universo han traído a este plano, al plano real, al plano en el que nosotros vivimos o en el plano en el que ellos están, una criatura, y por supuesto la criatura en cuestión está basada en el mundo lovecraftiano. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Si traemos algo espacial
de otra dimensión, siempre tenemos que basarnos de alguna forma o de otra en este horror cósmico que planteaba Lovecraft. Esto, por supuesto, hay que destacarlo siempre que sale algo, siempre que hay alguna referencia al horror cósmico o a Lovecraft, hay que destacarlo porque me parece súper interesante y, por supuesto, es uno de mis autores preferidos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Cloverfield Paradox. Si no os ha gustado, por supuesto, verla, darle una oportunidad y comentadme aquí, por supuesto, como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!